Virgencita linda, virgencita buena me besó. Es tan lindo que te besen. ¿Te gustaría él, virgencita? Fíjate que él es muy creyente. Él nunca ha visto nada y cree en todo. Cree en mí, en lo que le digo. Yo que solo le digo lo que veo y nada más. Pero yo me doy cuenta de que él está a gusto conmigo y yo estoy feliz con él. Mucho más feliz de verlo feliz, ¿eh? Yo que nunca había amado, creo que ahora amo. Porque esto que siento, esto es nuevo y es diferente a todo. Es que mis días ahora se dividen en los momentos en los que estoy con él, los mejores, y los que no estoy con él, en donde trato de estar con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo para estar mejor con él la próxima vez. Ella es Azira Abate, quien viene a hablarnos de esta obra tan reflexiva que se llama Los Ojos. ¿Cómo estás, Azira? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues cuéntanos, ¿qué son Los Ojos? Un texto muy profundo el que te aventaste, ¿verdad? Pues Los Ojos es una obra que va de una chica que es muy fea, que tiene un novio ciego. Y pues bueno, es el primer amor de ella. Ella se llama Nela, que de hecho, bueno, es una abreviatura de Marianela, que también significa adoradora a la Virgen. Entonces, pues básicamente llega una señora, una doctora de otro pueblo, a decirle a Pablo, el novio de Nela, que podría ver, o sea, que su enfermedad ya es curable. Entonces ella va a hacer todo lo imposible para que él no vea, porque el día que la vea, la va a dejar. De plano, tanto así. O sea, es como una inseguridad que ella tiene. No significa que sea real. No significa que para la cabeza de Pablo eso sea, pero para ella lo es. Sí, porque como dices, ve su aspecto y ve que no es nada favorecedor, no podría ser nada favorecedor una vez que esta persona viera, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, tiene una relación muy, muy intensa con la madre, que su madre es una española que la trae a México muy pequeña y perdió un amor muy importante. O sea, la madre cruza el mundo persiguiendo un amor. Entonces la hija ve todo el tiempo cómo la madre sufre por amor, toda la pérdida de la madre. Entonces, en el momento en que ella se siente reflejada que a ella le podría pasar lo mismo, es lo peor que te puede pasar. ¿Cómo se encuentran estos dos personajes una vez de que, por ejemplo, con este personaje que no ve, que no tiene la capacidad de ver? Pues justo la maravilla de esta obra es que Pablo empieza a ver a través de los ojos de Nela. Nela se convierte en su lazarillo y le empieza a enseñar el mundo a través de sus ojos. Entonces tiene monólogos muy lindos en donde le empieza a contar a Pablo cómo es el mundo, ¿no? Cómo ve las cosas, que el cielo es grande y es rosa, ¿no? O sea, y entonces Pablo empieza a ver a través de los ojos de ella. Básicamente es una relación de Pablo está con Nela porque la necesita. En el momento que la deje de necesitar, pues ya no va a estar con ella. Entonces, pues claro, Nela se aferra a todo lo que puede para que eso no pase. ¿Ese entorno cómo se vive entre estos cuatro personajes que están dentro de la obra? Pues básicamente es una obra, básicamente es un melodrama, o sea, sí es un melodrama con partes completamente cómicas, o sea, la gente llega y se muere de la risa al principio y luego se van conmoviendo, ¿no? Desde el primer momento se sienten identificados porque es una obra que habla del amor, algo que todos hemos vivido, ¿no? Y entonces, pues la relación de los personajes es súper bonita, es muy, muy humana, básicamente, con errores, con todo lo que todos tenemos, ¿no? Y todos tienen como un papel muy importante en la obra. Justo lo que hablaba ayer con el director de la obra era, claro, la historia es de Marianela, ¿no? De Nela, pero los cuatro personajes tienen momentos tan importantes que no existe un protagonista real, ¿no? Azira, pues te agradecemos en el alma. Muchas gracias por estar con nosotros todos los martes, Los Ojos, en el Foro Lucerna, ¿verdad? Exacto, ahí los esperamos, martes 8:30 de la noche. Muchas gracias, un verdadero placer. Y bien, mientras tanto, te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Alejandra.